y que es uno de los pilares, sin duda, por eso creo que el tema está muy bien elegido, de la construcción de nuestra democracia única. Después la historia de las votaciones. Las votaciones desde la época colonial, votaciones obviamente no con el formalismo democrático actual, hasta lo que fue la primera elección de 1830, la primera elección del país constituido, de nuestro Estado constituido como tal, una elección en la cual, como se relata en el libro, se votó a voto cantado. O sea, la persona se aproximaba a la mesa electoral y expresaba en voz alta su voto, que era registrado por la mesa. No solo no era voto secreto, sino que era voto cantado, ¿no? Hubo que hacer una evolución de mucho tiempo en Uruguay para llegar al voto secreto y a el control de la votación como está establecido hoy día. Claro, eso se explicaba también por un factor de discriminación. ¿Cómo hacemos para no discriminar a aquellos que son analfabetos y que no son capaces de leer o de escribir o de marcar su preferencia leyendo una papeleta o marcando en un papel? Bueno, en ese contexto, lo que hoy nos parece una curiosidad, que era el voto declarado, efectivamente era un voto, era probablemente la mejor opción del momento. No voy a abundar sobre elecciones más recientes, ¿no? Realmente acá hay un repaso muy importante y una enorme cantidad de datos. Yo creo que uno de los valores del libro, en cuanto a las elecciones, pero yo creo que el libro en general, es la capacidad de sistematizar datos y de presentar datos de resultados electorales que cualquier otra fuente, y uno dice, bueno, hoy uno todo lo encuentra en Google. No, yo realmente creo que hay mucha información acá, que si uno quisiera buscarla en Google, es muy difícil de encontrar. Realmente, por lo menos muy difícil de encontrar compactado. Uno debería pasar un muy buen tiempo buscando en internet o incluso buscando en alguna biblioteca de la República, de la Biblioteca del Palacio Legislativo, mucho tiempo para lograr sistematizar toda la información que aquí se presenta compactada, por lo cual a todos aquellos interesados en política, a todos aquellos estudiantes de ciencia política o profesionales de ciencia política, profesionales de historia política, los dos tomos les van a ser extraordinariamente útiles para su trabajo, no hay ninguna duda, ya sea como por el desarrollo de algunos de los capítulos o por la cantidad de datos que logra sistematizar en relativamente poco tiempo. El libro tiene 3 capítulos más, los 3 extraordinariamente pertinentes porque también los 3 son factores que hacen a la construcción de la originalidad absoluta de nuestra democracia. Uno es el de lo que se llama los líderes políticos, líderes y jefes políticos, y hay una especie de mini biografía de decenas, quizá una centena o más de una centena de líderes políticos de todos los partidos a lo largo de la historia, muchos de ellos muy conocidos y recientes, otros no tan conocidos, pero muy útiles y ordenados por partido político y por sector, y ordenados por orden alfabético, por lo cual se hace también muy fácil de buscar la referencia de cada uno. La historia política del Uruguay y la historia política de nuestra democracia no se puede entender si no se entienden los liderazgos, no se puede entender si no se entienden los caudillos, porque nuestra cultura política es una cultura de origen caudillista, una cultura presidencialista, y es imposible entender la historia de los 2 partidos más antiguos del mundo, como son el Partido Nacional y el Partido Colorado, sin la historia de sus referentes políticos. Y es imposible entender la historia del Frente Amplio sin la historia de sus referentes políticos, ¿no? Y aquí hay realmente una muy buena descripción y un muy buen detalle de las características de estos líderes políticos. Prácticamente comienza ese capítulo citando la frase artiguista: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, en el medio de una reflexión inicial sobre el liderazgo que yo también creo que es muy pertinente, porque el fenómeno del liderazgo es uno de los fenómenos sobre los cuales más se ha escrito en ciencia política y uno sobre los cuales hay menos consenso. Las causas del liderazgo, aquellas cualidades que hacen a una persona líder y a otra no serlo, no han logrado
ser desentrañadas a lo largo de la historia. Hay líderes de muy distintas características, hay líderes de una gran capacidad oratoria, líderes que hablan mal, líderes de un alto nivel educativo y una alta instrucción, hay líderes sin instrucción y sin nivel educativo, hay líderes muy ejecutivos y hay líderes muy deliberativos, hay líderes con distintas características y cualidades físicas, hay líderes hombres, mujeres, una enorme heterogeneidad. Lo único que realmente se encuentra como punto en común del liderazgo es justamente la explicación casi tautológica de que el liderazgo se explica más por los liderados que por el líder. La autoridad del liderado emana de la autoridad del líder emana de los liderados, y ese concepto artiguista es el que hoy, 200 años después, es estudiado, digamos, en ciencia política para entender el fenómeno del liderazgo no como un problema de oferta, sino más bien como un problema de características de la demanda. También realmente es muy reconfortante hacer el repaso a las enormes figuras políticas que ha tenido el Uruguay sistematizadas en el capítulo de Hugo en el tomo 2. El penúltimo capítulo refiere a otro de los pilares de cualquier democracia que se precie, que es la prensa, ¿no? La política en la prensa. No hay democracia de calidad sin una prensa de calidad. Y también hay un repaso histórico de la evolución de la prensa en la democracia uruguaya, la evolución de la política en la prensa, comenzando por la Estrella del Sur, en el siglo XVIII, hasta los fenómenos más recientes de los medios digitales y las redes sociales. Y uno encuentra aquí, diferenciando medios de prensa independientes de medios de prensa partidarios, y relatando de manera muy interesante dos elementos. Primero, algunas polémicas filosóficas que se dieron en la prensa, polémicas filosóficas de altísimo calibre en la calidad de esas discusiones, e incluso repasando el funcionamiento de la prensa en las dictaduras, ¿no? Porque también el Uruguay, que tuvo pocos apagones democráticos a lo largo del siglo XX, el último de ellos 73 a 84, fue un apagón democrático en el cual, cuando vuelve a encenderse la democracia, parece como si nada hubiera ocurrido en el sistema, ¿no? De hecho, hay una curiosidad estadística: el resultado de las elecciones del 84 es muy parecido al resultado de las elecciones del 71. Casi no hay diferencias, es como si el sistema se hubiera congelado en esos, el sistema político y las preferencias partidarias se hubieran congelado en esos años, en esos 13 años. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque, si bien el debate público sobre ciertos temas estaba prohibido, a nivel de las familias, a nivel de los microgrupos, la llama democrática siguió vigente. Y la prensa, en algunos momentos con mayores libertades y tomando mayores riesgos, y en otros obviamente mucho más limitada y tomando menos riesgos, también tiene que ver en este proceso de mantener viva la llama democrática. Y hay muchos ejemplos, que algunos de ellos están mencionados en el libro, de periodistas y medios muy valientes que en distintas circunstancias se enfrentaron a la dictadura, señalando los vicios del sistema y impulsando de manera definitiva el retorno a la democracia. Entonces, repasar también esos periodos complejos, esos periodos oscuros, es también muy gratificante como uruguayo, como cientista político y bueno, en este caso como el autor del libro. Bueno, y el último capítulo del libro es un capítulo que me pareció muy interesante también, que se llama La política a través del tiempo. Y hay una idea que me parece muy original, que es la construcción de la línea del tiempo político. Tomando hechos políticos, una especie de cronología de hechos de los últimos 200 años de la historia política uruguaya, de tal manera de que, y me parece muy interesante ahí el encuadre, es decir, bueno, si alguien está estudiando determinado periodo o determinado suceso que se dio en nuestra historia y quiere muy rápidamente poder ver cuál era la agenda política o cuáles fueron los hitos políticos en los años previos y en los años posteriores
a ese suceso lo va a encontrar muy rápidamente. Y luego, reitero lo de la capacidad de síntesis, porque realmente me parece fantástico. Mucho material que en otros lados uno debería dedicar muchísimo tiempo a sistematizarlo y a entenderlo, lo encuentra aquí en muy pocas páginas, y muy bien escrito, muy bien resumido y muy bien sintetizado. Entonces, la verdad que yo felicito nuevamente a Hugo y a Nelson. Creo que es un libro muy valioso. Son dos libros muy valiosos, son dos libros muy útiles, y son dos libros que abordan una temática totalmente vigente, ¿no? Quienes nos dedicamos hoy a estudiar la democracia, somos testigos de que en los últimos tiempos la cultura política democrática del Uruguay está sufriendo algún desgaste, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de estudios de cultura política como el Latinobarómetro o como el LAPO. Estamos viendo una sociedad uruguaya que siempre fue campeona latinoamericana y peleando alto en la tabla mundial sobre convicciones democráticas, y en los últimos años, en los últimos 2-3 años, estamos viendo una caída en estos indicadores. Nosotros todo esto lo vemos obviamente con muchísima preocupación. Saliendo de la aldea, también vemos un contexto mundial donde la democracia está sufriendo un proceso de cambio importante, está siendo amenazada por procesos, por nuevos contextos tecnológicos, nuevos contextos culturales y nuevas dinámicas políticas que son propias de esta época, y para los cuales la estructura de la democracia representativa, que funcionó muy bien, funcionó excepcionalmente bien durante, por lo menos durante buena parte del siglo XX, la mayor parte de los países, está enfrentándose a nuevos desafíos. La democracia a nivel global está como una especie de paradoja. Por un lado, nunca antes en la historia ha habido más democracia que ahora. Nunca antes había habido tantos países democráticos como ahora. Y la tendencia de los últimos 30 años es impresionante. Uno ve el crecimiento de la democracia a nivel global, y desde ese punto de vista la democracia está en su apogeo. Pero al mismo tiempo que la democracia llega a su apogeo en términos por lo menos de extensión geográfica, empieza a enfrentar desafíos que son desafíos que algunos autores están señalando como desafíos tremendamente relevantes. Los más agoreros dicen que prácticamente la democracia como la conocimos durante el siglo XX, una democracia representativa, democracia parsimoniosa, donde los ciudadanos entregan el poder a sus representantes y 5 años después los evalúan, que esa democracia prácticamente está desapareciendo o que va a desaparecer. Hoy por hoy nos enfrentamos a lo que se llaman procesos de democracias líquidas. Son democracias donde se forman climas de opinión muy cargados de componentes emocionales, aunque a veces también de razones, y el peso de esos componentes emocionales de las democracias líquidas termina por exigir a los gobiernos de turno en plazos mucho más breves que 5 años, y generando condiciones que terminan desestabilizando el funcionamiento de los gobiernos. Esto de las democracias líquidas yo lo miro con un doble cristal. Por un lado, creo que está muy bueno que los gobernantes rindan cuentas de manera constante. No es que te extienda un cheque en blanco y dentro de 5 años hablamos. Pero por otro lado, también es cierto que el funcionamiento democrático exige ciertos tiempos y ciertos ritmos que no parecen los más adecuados para esta época en que estamos viviendo. La tecnología se mete en esto, pero no es el único factor desencadenante. La tecnología, las redes sociales, a veces es muy fácil encontrar las redes sociales como el enemigo de esto, como el culpable de esto. No, la red social es simplemente una herramienta. Junto con la red social hay cambios culturales de un mundo que hoy se orienta hacia lo inmediato y hacia buscar resultados ya, en todos los aspectos de la vida, y obviamente también en la política, calzado con la tecnología. Esto genera un contexto totalmente distinto.